En este video descubrirás la historia completa de Nestlé, cómo pasó de ser una pequeña empresa suiza a convertirse en una de las corporaciones más poderosas, polémicas e influyentes del mundo. Aquí analizaremos sus estrategias de expansión global, sus escándalos más fuertes, las acusaciones sobre el control del agua, la explotación en países vulnerables y las decisiones corporativas que han generado debate durante décadas. Si te interesan los negocios internacionales, las megacorporaciones y el impacto real que tienen en nuestras vidas, este video es para ti. A la sombra de uno de los gigantes más poderosos de la industria alimentaria moderna, se esconde una verdad tan oscura, tan inquietante, que durante décadas muy pocos se han atrevido siquiera a pronunciarla en voz alta. Porque detrás de la fachada brillante, detrás de los empaques coloridos, detrás del aroma dulce del chocolate o el café recién preparado, existe un monstruo corporativo con un historial lleno de secretos turbios, decisiones cuestionables y consecuencias mortales. A Nestlé, una empresa que nació a partir del sueño honesto y casi inocente de un joven alemán, un enamorado de la química llamado Henry Nestlé, quien solo deseaba resolver un problema que desangraba a su época, la mala nutrición infantil y las infecciones que acababan con la vida de miles de bebés. Henry jamás imaginó que su visión, su proyecto, su legado, terminaría convirtiéndose en una corporación gigantesca señalada por muertes, engaños, explotación ambiental, prácticas agresivas de marketing y violaciones a derechos humanos en algunos de los países más vulnerables del mundo. El pasado de Nestlé no solo es turbio, es un laberinto sombrío de engaños, abusos de poder y una ambición que parece no conocer límites. Mientras millones de consumidores disfrutan sin culpa de sus chocolates, cereales, cafés, helados y cientos de productos más, miles de personas en zonas desfavorecidas pagan un precio silencioso, un precio invisible. Hoy vamos a entrar a las profundidades de esta historia, a ese lugar oscuro detrás de la marca que todos creemos conocer. Vamos a abrir los ojos, vamos a enfrentar la cruda realidad oculta bajo el empaque perfecto. Música. Henry Nestlé nació el 10 de agosto de 1814 en Frankfurt, Alemania. En una familia inmensa de 14 hijos, él era el número 11 en su padre Johann Ulrich Matthias Nestlé. Era vidriero, un oficio duro, pero estable, suficiente para darle a su familia una vida decente, en una época donde el hambre y la enfermedad eran moneda corriente. En aquel entonces, la química no era considerada una ciencia formal. No existían universidades enseñando lo que hoy damos por sentado. Los farmacéuticos aprendían a través de cursos artesanales y prácticas independientes. Y Henry era un apasionado absoluto por ese mundo en polvos, mezclas, reacciones químicas. Él lo veía como un camino para resolver los problemas más profundos de la humanidad. Con ese sueño en mente, dejó Alemania y se mudó a Suiza para perfeccionar su formación. Terminó sus prácticas en 1833. Y 6 años después ya era asistente farmacéutico certificado, con autorización para crear medicamentos, experimentar con compuestos químicos y desarrollar productos. Pero Henry no era rico. Tenía ideas, talento y ambición. Pero Norden, aún así, logró conseguir financiación y compró una propiedad en la localidad de Vevey. Esa propiedad era enorme, una casa, un molino de aceite, una prensa, un aserradero, una destilería, cobertizos, viñedos y más. Desde ese pequeño imperio artesanal, comenzó a producir vinagre, aguardientes, aceites y alimentos básicos. Pero había algo más profundo que lo inquietaba. Henry y su esposa Clementine observaban con angustia que la nutrición infantil era un desastre. Bebés que no podían tomar leche materna, madres sin acceso a higiene adecuada, niños alimentados con leche de animales contaminada. En esa época, 1 de cada 3 bebés moría. 1 de cada 3. Henry vio un problema enorme y decidió enfrentarlo. En 1865, desarrolló su primer alimento para bebés a una mezcla de leche, azúcar y cereales. Al principio no era perfecta. Él mismo admitió que la receta inicial no era adecuada para consumo diario, pero siguió investigando, modificando, probando, hasta que en 1867 creó el primer cereal infantil capaz de sustituir la leche materna de forma segura, un producto que literalmente salvó vidas. La fama de su creación explotó en Europa. Médicos, enfermeras y madres lo recomendaban. El nombre Nestlé comenzó a simbolizar nutrición, ciencia y esperanza. Y mientras Henry seguía expandiendo su negocio, la empresa que había creado daba pasos que cambiarían la historia de la alimentación mundial. Música. La harina láctea fue el inicio de un imperio. Con los años, Henry amplió su catálogo, se asoció con chocolateros como Peter y Kohler, y juntos revolucionaron el mundo. En 1875, al perfeccionar la fórmula del chocolate
con leche. Décadas después, llegaría otro golpe maestro. En 1938, Nestlé creó Nescafé, el café instantáneo que se convertiría en el favorito del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. De repente, Nestlé ya no era una pequeña fábrica suiza, era un gigante internacional, un monstruo en crecimiento. Pero mientras el éxito crecía, Henry ya estaba cansado. Su esposa estaba enferma, él tenía 61 años y decidió retirarse. Vendió su empresa y ahí todo cambió para siempre. Los nuevos dueños no compartían la visión humanitaria de Henry. Ellos tenían un objetivo más simple y crudo: expandirse, en crecer, en dominar el mercado mundial. En 1905 se fusionaron con su mayor competidor y nació oficialmente el grupo Nestlé. Y es aquí donde la historia adquiere un tono oscuro, porque cuando las ventas empezaron a desacelerarse, el grupo tomó una decisión que marcaría uno de los episodios más polémicos de la corporación. Ellos necesitaban llevar la fórmula láctea, ese producto creado inicialmente para salvar vidas, a todos los rincones del planeta. No para ayudar a los niños más vulnerables, sino para convertirlo en un negocio masivo, a cualquier costo. A principios de los años 70, médicos y nutricionistas de Asia, África y América Latina comenzaron a notar algo aterrador. Miles de bebés estaban llegando a los hospitales deshidratados, desnutridos y gravemente enfermos. En el patrón era claro: las madres estaban reemplazando la leche materna con fórmula en polvo, pero preparándola en condiciones extremadamente peligrosas. El agua no era potable, las botellas no estaban esterilizadas. Las madres, muchas analfabetas, diluían la mezcla con más agua de la necesaria para hacerla rendir. El resultado: bebés que literalmente se morían de hambre consumiendo un producto que, en teoría, debía salvarlos. Entonces surgió la gran pregunta: ¿por qué estaban alimentando a sus hijos con fórmula, si era tan peligrosa en esas condiciones? Y aquí estalló el escándalo. Las investigaciones revelaron que Nestlé pagaba a médicos y hospitales para recomendar su fórmula como superior a la leche materna. Contrataron mujeres disfrazadas de enfermeras que repartían muestras gratuitas a madres recién paridas. Cuando las muestras se acababan en menos y la lactancia natural ya se había cortado por falta de estímulo, las madres no tenían otra opción que comprar la fórmula carísima, en muchos casos imposible de pagar. Millones de bebés se enfermaron, a miles murieron, todo por una estrategia de marketing, una jugada fría, calculada y profundamente peligrosa. Años después, en 2005, ocurrió otro momento polémico. El CEO de Nestlé, Peter Brabeck, declaró públicamente que el agua potable no debería considerarse un derecho humano universal. Para muchos, esa frase era una declaración de guerra. Aunque luego intentó retractarse, sus palabras hicieron eco porque sus acciones parecían demostrar exactamente eso. En 2013 se descubrió que Nestlé desvió agua limpia de pueblos enteros en Pakistán para embotellarla y venderla de vuelta a la población a precios altos. Lo mismo ocurrió en partes de Estados Unidos, Francia y otros países. En California, por ejemplo, se reveló que Nestlé bombeaba 747 litros de agua dulce por minuto mientras el estado atravesaba una de las peores sequías de su historia. Y para empeorar todo, muchas de sus marcas etiquetaban su producto como agua de manantial, cuando en realidad era agua de pozos subterráneos. Esto desató demandas, protestas, investigaciones y acuerdos millonarios. Pero Nestlé seguía adelante en embotellando, vendiendo. Avanzar. Pero la historia oscura no termina ahí. Durante organizaciones internacionales acusaron a Nestlé de beneficiarse indirectamente del trabajo infantil en plantaciones de cacao en África Occidental. En el año 2000, un informe detonó la bomba a niños trabajando jornadas extensas, en condiciones duras, manipulando machetes, sin paga justa, y en algunos casos forzados o traficados ilegalmente desde Mali a Costa de Marfil. Nestlé prometió cambios, dijo que eliminaría estas prácticas para 2005, no cumplió. Alegaron que era imposible supervisar toda la cadena de suministro, y mientras tanto, cada barra de chocolate recorría un camino que pocos consumidores conocían. En 2002, ocurrió otro episodio indignante. Nestlé exigió al gobierno de Etiopía, uno de los países más pobres del planeta, el pago de $6 millones por una deuda derivada de la nacionalización de activos décadas atrás. En ese momento, Etiopía enfrentaba una hambruna que amenazaba la vida de 15 millones de personas. Pero, aún así, Nestlé siguió adelante con su demanda. La presión pública fue tan grande que la empresa terminó aceptando menos de la mitad del dinero. Pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Y ahí no termina En 2007 su marca Purina fue acusada de vender comida contaminada para mascotas, causando enfermedades e incluso muertes de animales. Miles de productos fueron retirados del mercado. A lo largo de su historia, Nestlé ha enfrentado escándalo tras escándalo,
Y sin embargo, su imperio no se detiene. Y es tan grande, tan extendido, tan profundo en la vida diaria del consumidor promedio, que básicamente está en todas partes. Galletas en agua, and snacks, cereales en café, alimentos para bebé, comida para mascotas. Su presencia es tan masiva que probablemente tengas varios productos suyos en tu casa, ahora mismo sin saberlo. Es un gigante imposible de ignorar, Anne. Y lo más irónico es que todo comenzó con un hombre que solo quería ayudar. Henry Nestlé fundó su empresa para proteger a los niños más vulnerables, para ofrecer soluciones reales, para combatir la desnutrición. Pero la ambición, el dinero y las decisiones corporativas a lo largo del tiempo transformaron ese propósito inicial en algo completamente distinto. Hoy, Nestlé es un símbolo de éxito empresarial, pero también un recordatorio de lo que sucede cuando la codicia supera a la humanidad. Y ahora que conoces esta historia, dime, ¿sabías todas estas polémicas? ¿Habías escuchado alguna de estas acusaciones? Si te quedaste con ganas de más historias oscuras, impactantes y reveladoras, solo haz clic en el siguiente video. Te espero, Ali. Suscríbete, deja tu like, sueña en grande y nos vemos en la próxima. Aquí, en Money